Ahí sí. ¿Qué estamos haciendo acá en la Facultad de Ciencias? Hoy día me acompaña Tamara Huerta, que se ha unido al staff de difusión. Bienvenida, Tamara, ¿cómo estás? Hola a todos, bien, muchas gracias. Y también nos acompaña Carlos Zamora, que es profesor del Departamento de Ecología y es parte también del Comité de Difusión. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Así es, muchas gracias, Jean Pierre. Bueno, como les comentábamos, esta es la segunda charla que hacemos. Estamos transmitiendo en conjunto a través de Facebook Live para que puedan invitar a todos sus conocidos a que nos sigan a través de esa plataforma. Y más adelante también esta charla va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Facultad de Ciencias UCSC. Tenemos todo el material. Actualmente estamos también promocionando material de pregrado. Hoy día comenzamos, hace algunas semanas estábamos con el magíster, también con el doctorado, así que los invitamos a que nos sigan, a que compartan la información y así darnos a conocer mucho más. Hoy vamos a iniciar este encuentro con Tamara Huerta, que es parte del magíster en Ecología Marina, y hoy día vamos a conocer un poco acerca de su investigación. Y la charla se denomina Conozcamos a la nutria marina, hábitat y amenaza. Adelante, Tamara, puedes compartir tu presentación. Al final de la presentación de Tamara, bueno, de la de Tamara, la de Génesis, y al final hacemos las consultas. Entonces se ve ya, Sí, se está se ve compartiendo la bien. Ningún problema. ¿Se ve? Sí, todo bien. Bueno, esta charla más que nada es como para dar a conocer esta especie que no está muy bien conocida por la mayoría de los chilenos y habitantes de la costa, ¿cierto? Y vamos a hablar un poquito sobre la nutria marina, el chungungo, su nombre científico es Lotra felina, su hábitat y amenazas. Bueno, para introducirnos un poquito en el mundo de las nutrias, tenemos que entender que en todo el mundo existen alrededor de 13 nutrias, de las cuales 2 son específicas para el ambiente marino o se especifican en esta área, correspondiente a la nutria marina, que se encuentra en el Pacífico Norte, que es la más conocida, la que vemos en los emojis, la que es más popular cuando vemos en la imagen, a veces a la nutria con su bebé encima o que andan de la mano, a esa se refiere a la nutria del Pacífico. Pero acá en el sur, en el Pacífico Sur, podemos encontrar al chungungo, que es la especie que se encuentra entre Perú y Chile, de la cual vamos a hablar hoy día. Y acá podemos ver una imagen del chungungo dentro de las nutrias, es la más pequeña, también es el mamífero más pequeño que hay. Y para comprender un poquito, creo que es bueno igual destacar a los principales investigadores o los que registraron esta especie. Y comenzamos en el año 1782 con Juan Ignacio Molina. Él era un sacerdote quien describió por primera vez esta especie. Luego en 1835 también, 5 años, Charles Darwin en su viaje describió la abundancia de las nutrias marinas en el archipiélago de Chonos, esto específicamente más en el sur de Chile. Y en 1874 Gay realizó los principales estudios descriptivos de esta especie. Entre los 80 y los 90, ya en el 1900, se dieron muchos más estudios sobre el estado de conservación de esta especie, la abundancia relativa, las características del hábitat, la dieta y el solapamiento de nicho que se da en el sur de Chile, con el guyí, que es la otra especie de nutria que habita Chile. Algunas características morfológicas para que lo podamos reconocer en nuestras costas. Esta especie posee un pelaje café oscuro y café claro en la zona ventral, posee membranas interdigitales, esto quiere decir que similar a los patos tiene esta membrana entre medio de los dedos. Su tamaño es de 90 centímetros, su cola de 30 aproximadamente, siendo la nutria más pequeña, como dije anteriormente, pesa entre 3 a 5 kilos y pertenece a la familia Mustelidae, esto quiere decir que pertenece a la familia de los bisones también, acá como un ejemplo más cercano a nosotros. Su nombre científico es Lontra felina,
y se conoce de diferentes formas. Se conoce como chungungo, que en mapudungún quiere decir gato de mar, se conoce como nutria marina, gato de mar o chinchimé, dependiendo de la zona geográfica en donde se consulte. Bueno, se distribuye, como decía, desde Perú a Chile, desde los 9 grados a los 49 grados sur. También se registraba en la isla de los Estados en Argentina, pero desde 1900, desde el 96, que no se tiene registro en esta isla. Así que se debe generar algún nuevo estudio para ver la real distribución de esta especie. En el área del sur se han hecho algunos estudios para ver si realmente es el chungungo o es el bullín, ya que en esta área existe esta otra especie que es la nutria de río, con la cual se suele solapar este nicho y se suele confundir en realmente cuál es la distribución del chungungo actualmente. Acá puse dos imágenes, la de arriba corresponde al chungungo y la de abajo al bullín. Como pueden ver es bastante similar, así que para el reconocimiento de la observación es complejo realizar la identificación correcta. Bueno, marqué acá igual este punto que corresponde a la región del Biobío, así que acá podemos ir a visitarlo a Chome, Colcura, Tubul. Esas son las tres principales zonas del Golfo de Arauco en donde podemos observarla. En cuanto a alimentación, el chungungo se alimenta principalmente de crustáceos, peces también, principalmente jaiba mora, algunos panchotes, ¿cierto? Y algunos peces que no se han logrado identificar, ya que los principales estudios que se han hecho de alimentación en chungungo ha sido a través del reconocimiento de especies en fecas, y claro, es complejo poder identificar qué tipos de peces son de los cuales se alimentan. En cuanto a la descripción del hábitat terrestre, se tiene conocimiento de que el chungungo habita desde la línea de costa 30 metros hacia tierra y 150 metros hacia el mar. Por lo tanto, posee un hábitat terrestre acuático, se encuentra en ambos, en tanto en tierra como en mar, y prefiere hábitats alejados, sin intervención antrópica, y sus madrigueras se encuentran en las rocas, donde existe alta exposición a oleaje. En cuanto a su hábitat submarinal, aún no existe ninguna información ni descripción de cómo puede ser este hábitat submarinal del chungungo, pero sí se tiene conocimiento de la dieta, por lo tanto se puede hacer alguna aproximación a cómo puede hacer o cómo puede estar compuesto este hábitat submarinal. Preferencia obviamente de los bosques de Kelps. Algunas amenazas generales también me gustaría abordar para esta presentación, esta mini charla, es que esta especie, en la década del siglo XX específicamente, hubo una caza intensiva por la peletería, la industria de la moda también en estos años, los abrigos de piel se usaban bastante, por lo que hubo una gran demanda de nutrias. Y Iriarte en esta investigación en el año 86 registra diferentes especies que han sido exportadas por la peletería, obviamente, para la industria de la peletería, y acá hay un dato bastante impactante que hay entre el año 1920 al 1924 se exportaron 18.550 pieles de nutrias. O sea, esto puede estar compuesto por huillín y por chungungo, por ambas especies de nutrias que se encuentran aquí en Chile. Otra de las amenazas, bueno, esta amenaza de la caza intensiva se vio reducida en el 1925 y el 29, hubo una reducción, ya que ahí se generó la ley de caza, la cual generó la prohibición a la caza de los chungungos. Y así ha ido disminuyendo hasta el día de hoy. La pesca incidental también se da bastante. En las costas, los pescadores artesanales normalmente tienen distintas técnicas para cazar lo que son las jaivas, los moluscos, etc.
Y principalmente se da con las japancoras o las jaivas, que es conocida así, que se utilizan algunas trampas artesanales que son muy pequeñas, en las cuales ingresa obviamente la presa o la jaiba y queda atrapada. Como el chungungo se alimenta de esta especie, muchas veces entran, pero luego no pueden salir, como son mamíferos necesitan respirar y se ahogan. Así que sí se han reportado muertes por pesca incidental. Otra amenaza directa es la presencia de perros y gatos domésticos. Se ha observado en este estudio de Pizarro en el 2008 que se han encontrado muertas a algunos chungungos por perros. La contaminación por microplástico, este estudio más reciente del año 2020, también se observaron microplásticos en un análisis de fecas de chungungos. Otro de los temas que también genera bastante amenaza hoy en día, que creo que es una de las principales, es el aumento de obras de construcción o el cambio del hábitat costero, como así. Por un lado, la industrialización que va a cargo de los muelles, eso se puede ver bastante en Coronel, esa zona donde están las termoeléctricas, donde está el puerto, la industrialización ahí ha sido tan grande que ha modificado completamente la matriz del paisaje, ya no corresponde a un ambiente natural, por lo tanto cada vez la distribución de estas especies está más fragmentada. Y por otro lado también la urbanización. Si nos vamos a Maitencillo, en Viña del Mar, esos sectores, esos roqueríos, cada vez los edificios están sobre las rocas, ya tienen mucho menos espacio y las especies se van desplazando. Bueno, por todas estas razones que acabo de ir contando, esta especie se encuentra en estado de conservación, en peligro de extinción, bajo el criterio A2CD más el 3CDE, que quiere decir que hay una reducción del tamaño poblacional esperado del 50% en los últimos 10 años o 3 generaciones. Esto principalmente por la reducción del área de ocupación, la extensión de la presencia o la calidad del hábitat, los niveles de explotación reales o potenciales, como anteriormente vimos, el tema de la peletería, y efectos de taxones introducidos, o competidores, contaminantes también se consideran. Existen medidas de protección actuales o convenios multilaterales como el CITES, que prohíbe el comercio de esta especie, y también se encuentra en el apéndice 1 de la Convención de Especies Migratorias, que tiene el objetivo de conservar estas especies, que comparten distribución en distintos países, como el chungungo en Perú y Chile. Bueno, eso en general, como conocimiento general de la especie, algunas características para introducirnos. Y bueno, a partir de esto, mi especie de estudio es el chungungo, y yo voy a realizar mi estudio, estoy en mi primer año de magíster, con esta especie acá en el Golfo de Arauco, específicamente la localidad de Colcura, en donde se ha registrado el mayor número de individuos por kilómetros cuadrados. Este es un fragmento rocoso que se encuentra aislado por dos playas, por la playa de Chivilingo y la playa Colcura, y no se sabe aún por qué existen tantos chungungos en esa área. Por lo tanto, mi investigación lleva el nombre de uso de hábitat y comportamiento de nutria marina en la localidad de Colcura, y tiene como objetivo la descripción del uso de hábitat terrestre y submarino de la población de la nutria marina. Esto principalmente para comprender o responder a la pregunta de por qué en esta zona o en esta área se encuentra una alta densidad de chungungos, y así también sumar a la descripción del hábitat submarino que no se ha realizado. Eso, muchas gracias. ¿Preguntas, consultas? Muchas gracias, Tamara. Las preguntas las vamos a dejar al final, una vez terminado la siguiente presentación. Así que ahora vamos a invitar a nuestra segunda expositora, que es Génesis Castro, también estudiante del Magíster en Ecología Marina. Hola, Génesis, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Tú? Bien, todo bien acá.
Espero que estén Atentos todos bien. a tu presentación. Recordar que este ciclo de charlas lo estamos realizando durante este último trimestre ya del 2022 y que las charlas además son transmitidas vía Facebook Live y alojadas también en nuestro canal de YouTube. Adelante, Génesis, ya vemos tu presentación. La escuchamos atentamente. Hola, bueno, yo les voy a presentar, primero les voy a introducir sobre el trabajo de estudio que estoy realizando, el cual se titula Dinámica Zoogeográfica Peracárido asociada a algas coralinas rojas. Para ello, primero les voy a dar un resumen de todo, para que puedan contextualizarse. Bueno, como consecuencia del cambio climático generado por el aumento de los gases invernaderos en los últimos 100 años, ha dado como resultado que la temperatura terrestre y oceánica a nivel mundial está aumentando, generando, entre otros, cambios en la biodiversidad, cuyos cambios pueden expresarse de tres formas: con la extinción de algunas especies, en donde un ejemplo que fue muy evidente fue este pequeño roedor que habitaba una isla frente de Australia, que es como el primer registro de una extinción por el cambio climático. Las especies también pueden adaptarse, como esta ardilla roja canadiense, las cuales disminuyeron en 18 días el nacimiento o el periodo de nacimiento de sus crías debido al aumento de las temperaturas en primavera. Otra forma de adaptación es aquí, es esta raya de las costas de Canadá, la cual disminuyó en un 45% su tamaño, haciendo frente a la disminución de oxígeno en el agua debido al aumento de las temperaturas. Y otro aspecto puede ser el cambio de la distribución, en sus rangos de distribución, mejor dicho, en donde aquí tenemos un ejemplo donde es la comparación de la distribución de las actividades humanas, la cual la cual fue dibujada en primera instancia por Humboldt en su expedición al Monte Chimborazo en 1802 y su actualización en el 2012, en donde es como un claro ejemplo de un cambio en la distribución altitudinal producto del cambio climático, ya que debido al retroceso del glaciar que ocurrió por el cambio climático, este monte se ha visto frente a la intensificación de la agricultura y las actividades humanas, por ende la extracción de la vegetación allí presente. En este mismo tema de los cambios de los rangos de distribución, lo que compete a los ecosistemas marinos hay pocas evidencias y la mayoría están centradas en el hemisferio norte, en donde tenemos, por ejemplo, este estudio, el cual es una revisión bibliográfica, es decir, una recopilación de información de diferentes estudios, en donde ellos mencionan el cambio de distribución de algunos moluscos y crustáceos, la cual ha sido en dirección hacia el polo. Otro ejemplo, en los ecosistemas marinos tenemos este erizo que habita en las costas de Tasmania, el cual también ha cambiado su distribución hacia el sur, es decir, también en dirección hacia el polo, debido al calentamiento de las costas de Tasmania. Mientras que en la costa del Pacífico Oriental, específicamente en Chile, tenemos, por ejemplo, este estudio en donde estudiaron los extremos sur de la distribución de 10 especies presentes en el intermareal rocoso, es decir, en las playas rocosas, desde Arica hasta Chiloé, y también evaluaron la tendencia superficial del mar en el último siglo. Ellos encontraron que en estas 10 especies no mostraban una expansión hacia el polo como en el hemisferio norte o como en el Pacífico occidental, del ejemplo del erizo que les di, y tampoco encontraron una tendencia al calentamiento del agua costera. Incluso ellos encontraron que en los últimos 57 años había una tendencia al enfriamiento. Una explicación a esto es que una explicación a que las especies no se estén trasladando hacia el polo, o a lo que le acabo de mencionar, es que en el Pacífico Oriental y por tanto en la costa de Chile,
El calentamiento de la temperatura superficial del mar no ha sido de forma uniforme, es decir, aquí la costa del Pacífico Oriental se está enfriando, como pueden ver en esta gráfica acá, el hemisferio norte se está calentando y el Pacífico Occidental también, mientras que la costa del Pacífico Oriental no. Esto también fue comprobado por estos autores, en donde evaluaron la temperatura del agua entre el año 2007 y 2013 y encontraron que la temperatura disminuyó en ese periodo en 0,4 grados Celsius. Esto estaría provocado o explicado por el fortalecimiento de los vientos alisios y el aumento de las surgencias costeras. El término de surgencia se usa para referirse al movimiento del agua profunda hacia la superficie, es decir, aguas profundas que son frías y ricas en nutrientes hacia las aguas superficiales. Esto afecta principalmente a la corriente de Humboldt, por ende a la costa de Chile, la cual en términos generales y oceanográficos es una corriente de aguas frías y ricas en nutrientes, con surgencias costeras permanentes y estacionales. Es un sistema altamente productivo, lo que tiene a Chile entre los 10 principales productores de pesquería a nivel mundial, cuyas también condiciones están fuertemente influenciadas por los eventos ENSO, más conocidos como por el niño y la niña, en donde cuando estamos frente a la fase del niño o la fase caliente, aguas cálidas son transportadas desde el Ecuador hacia latitudes más altas, los 37 grados aproximadamente, mientras que en la fase fría, la niña, las condiciones, las temperaturas superficiales del mar son más frías y hay un fortalecimiento de las surgencias, y también es la fase actual en la que nos encontramos, por lo menos hasta esta primavera. Entendiendo todo esto, ¿qué se sabe sobre la distribución de las especies en la costa de Chile? Bueno, los estudios biogeográficos son encargados de estudiar la distribución geográfica de los seres vivos en el tiempo y en el espacio. Ellos, por lo menos los estudios biogeográficos en la costa de Chile, han descrito 3 zonas: una zona norte, una zona sur, separada por una zona intermedia. En esta zona intermedia hay especies que habitan ahí, también se comparten especies de la zona norte y sur, es decir, hay un solapamiento de especies, el cual estaría explicado o podría explicarse por la corriente de Humboldt. Un detalle que me acabo de dar cuenta, que la corriente de Humboldt es una corriente que circula desde los 42 grados hacia el Ecuador, es decir, va desde sur hacia norte. Entonces eso podría explicar de que las especies del sur y del norte se pudieran compartir en esta zona intermedia. Entre estos estudios encontramos el realizado por Thiel en el año 2002, el cual es un estudio zoogeográfico de peracáridos asociados a algas coralinas, esta alga que está acá, y no coralinas, algas rojas, y a lo largo de la costa de Chile. Los peracáridos son unos pequeños crustáceos, aquí tengo acá unos ejemplos, que no miden más de 20 milímetros, rara vez. En promedio, su tamaño promedio son de 4 milímetros para la costa de Chile. Ellos son poco estudiados generalmente por las dificultades que toma por su tamaño. Estos tienen importancia ecológica, puesto que son alimento de muchas aves, de peces, otros crustáceos, y muchas especies se alimentan de ellos en sus primeras fases de vida o en sus estadios larvarios. Además que ellos también son bioindicadores de la calidad del agua. Muchos de ellos cumplen un papel en la descomposición de la materia orgánica, lo que le ha dado también una comparación como con los insectos terrestres. Así llega su importancia ecológica en el ambiente marino. En este estudio, este autor o este investigador encontró también confirmó que las especies de peracáridos podían distribuirse en una zona norte, en una zona intermedia y una zona sur. Él pudo describir 40 especies de peracáridos, donde 39 de ellas habitaban en algas coralinas y solo 8 en algas coralinas. O sea, solo estas 8 pudo encontrarla en esas algas.
Además, cabe destacar como dato es que él realizó su estudio en 1999, o sea, su muestreo en 1999, lo cual fue después de un fuerte evento del Niño de 1997, en donde este tipo de evento genera cambios tanto en la composición y en la abundancia de especies. Abundancia, entiéndase como el número de individuos por especie. Así que debido a esto y con todo lo que ya les mostré o les puedo introducir, es que mi estudio trata de responder dos preguntas. La primera es si después de 2 décadas o 20 años ha cambiado este patrón biogeográfico ya descrito para la costa de Chile, para los peracáridos, y si la composición de peracáridos en las algas rojas coralinas estaría asociados a cambios intra e interanuales dependiendo de las condiciones oceanográficas como la temperatura que mencioné, etc. Y es eso, en eso se engloba mi investigación. Muchas gracias por su atención. Perfecto, muchas gracias, Génesis. Recordamos que estamos en la segunda versión, por así decir, la segunda sesión, mejor dicho, de este nuevo ciclo de charlas que estamos haciendo en la Facultad de Ciencias de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, donde en esta oportunidad nos acompañó en una primera instancia Tamara Huerta y luego escuchamos parte del estudio que está realizando Génesis Castro, ambas estudiantes del Magíster en Ecología Marina. Recordar que las postulaciones al Magíster en Ecología Marina están disponibles y que toda la información la pueden conocer en ecologiamarina.ucsc.cl. A continuación, abrimos entonces los micrófonos por si existe alguna duda, algún comentario que puedan hacerlas a nuestras expositoras, tanto a Tamara como a Génesis. Pueden abrir sus micrófonos con total confianza. La idea de esto es conversar, aclarar dudas respecto también de la importancia. Pueden levantar la mano o pueden escribir incluso también en el chat. Y por mientras, para romper un poco el hielo, me gustaría hacer una pregunta tanto a Génesis como a Tamara sobre el origen del interés de estas especies que ustedes están estudiando. ¿Cómo nace tu interés, Tamara y Génesis, para las especies estudiadas y por qué es importante dar a conocerlas? ¿Comenzamos por Bueno, Tamara? dale. Bueno, mi interés nace principalmente porque yo he vivido siempre en un área costera y siempre he visto esta especie ahí. Y creo que es bastante importante por todos los servicios ecosistémicos que se relacionan al intermareal rocoso, a estas áreas en donde, si consideramos la información que tenemos, esta especie es el depredador tope del ecosistema costero. Por lo tanto, regula o de cierta forma mantiene el equilibrio con todas estas especies que son de gran importancia económica para la pesquería artesanal o para los pueblos costeros. Así que una de las razones es que creo que esta especie hay que ponerla en valor. Hay que hacer investigación por esta especie para darle el valor que tiene y además que está en peligro de extinción. Y tiene un gran valor para la zona costera. Creo que hay una mano ahí levantada. Sí, antes de escuchar la pregunta de Marco, la misma pregunta me gustaría hacerle a Génesis. Ay, se me Esta de olvidó la la importancia, ¿qué es lo que más te llamó la atención para tomar el estudio de ya lo esto? recordé, sí, verdad. Bueno, también era qué es lo que me llevó a estudiar estas especies. En realidad yo al principio trabajaba antes de meterme al magíster, trabajé con especies antárticas y de ahí fue como mi cariño hacia ellas. La única diferencia es que las antárticas son grandes. Hay un anfípodo que puede llegar a 7 centímetros, en cambio, les mencioné en la presentación, los peracáridos en la costa de Chile, su tamaño promedio es de 0,4 milímetros. O sea, 4 milímetros, perdón, 4 milímetros, o sea, son muy pequeños. ¿Y por qué me llama la atención? Es porque son súper poco estudiados, a pesar de que están presentes en la cadena trófica, son como casi base dentro de la cadena alimenticia, porque muchas aves, peces y muchas otras especies en sus primeros estadios larvarios o sus primeras etapas de vida se alimentan de ellos. Aparte, ellos cumplen diferentes
funciones ecológicas, porque algunos son herbívoros, otros son depredadores, otros son detritívoros, descomponedores de la materia orgánica, o sea, son bastante importantes y hoy en día no se sabe mucho de ellos y actualmente se siguen sacando nuevas especies. Claro. Tal parece ser, escuchando la respuesta tanto de Tamara como de Génesis, tiene mucho que ver que estas especies ustedes han podido interactuar con ellas, ¿verdad? O sea, Tamara vive en esta zona, ¿verdad? Yo creo que Génesis estudiaste en Punta Arenas, yo creo que eso igual habla de ustedes como investigadoras, de tener curiosidad frente a algo que están viendo, ¿cierto? Y que en el fondo igual se evidencia en estos estudios. Marcos Quispe tenía una consulta, había levantado la mano hace unos minutos. Marcos, te escuchamos. Hola a todos. Bueno, sí, yo levanté la mano, quería hacer unas consultas a Tamara sobre la otra felina. Bueno, primero, tengo entendido que la distribución, la parte de Perú, como yo pertenezco a Perú, viene desde los aproximadamente 6 grados en la parte de Perú. Ahora, yo quisiera consultarte a nivel, ya que tiene una amplia distribución, en este caso latitudinal, si a nivel longitudinal se ha tratado de observar si existe una mayor altitud que se distribuye esta especie, como sucede en Perú, que llegaron hasta los 1.700 metros de altura, por ejemplo. Si en Chile hay algún registro o algún tipo de observaciones. Solamente, mira, esta especie está acotada al ambiente marino. Se tiene este registro que está entre los 30 metros tierra y 150 de mar, pero existe en Perú, claramente, hay un estudio, no recuerdo bien cuál río es, pero hay Mamacocha es la laguna Mamacocha. Ya, ahí. Se ha visto que la especie se encuentra, ya subió mucho más de esta franja de 30 metros, o sea, mucho más. Ahora, acá en Chile esa situación no se ha visto, pero sí se tiene la confusión en el sur, con el Guyín, que corresponde a la nutria del río. Entonces ahí hay como un solapamiento de esta especie y se tiene la confusión si corresponde al chungungo o corresponde a Guyín. Yeah. Y otra consulta más, que quisiera ver sobre, digamos, como esta especie en general es una especie altamente generalista, y su alimentación se basa más en la abundancia del alimento, o sea, la disponibilidad del alimento, que enfocarse en lo que es la reserva energética que puede proveer el alimento a la especie. ¿Tú piensas estudiar, aparte de eso, ver cuál es la oferta alimentaria presente en la zona donde tú te piensas enfocar, donde está presente esta alta abundancia de poblaciones? Que a lo largo de la distribución, en la zona norte o en la zona de Perú de su distribución, estas especies son más piscívoras en comparación a acá que comen más crustáceos. Existe una diferencia ahí en cuanto a la alimentación. En cuanto a tu pregunta sobre el estudio que yo voy a hacer, bueno, esta como área, como te contaba, tiene un sistema de roqueríos particular, porque por acá pasa una línea férrea, y esta línea férrea generó muros de contención que generaban madrigueras como artificiales para esta especie. Entonces, por una parte, tengo esta diferenciación en cuanto a las madrigueras, y por otra parte está la descripción del hábitat submarino. Entonces, lo que se quiere hacer es ver qué es lo que hay. Como tú me decías, si es que, cuál es la oferta alimentaria comparado quizás a otros estudios en donde se ha visto la dieta, las especies que consume el chungungo, y ver si se encuentran acá o si son más abundantes en estas zonas o áreas. Y una última también, porque yo también cuando trabajé hace mucho tiempo en lo que son mamíferos marinos en este caso, y siempre solía observar la interacción de la nutria, o sea, como zona de refugio, entre la nutria y los lobos marinos, donde yo en las loberas principalmente solía observar más presencia de nutrias en comparación en zonas más aisladas, porque tú sabes que, de acuerdo a lo que tú debes haber leído, y a lo que, si no me equivoco, es difícil observar a la nutria en general. Creo que su observación es menos del 20%, el 80% es de que no se puede ver. Entonces, es que el hábitat es muy específico, requiere un hábitat muy específico.
o con condiciones muy particulares. Eso por lo mismo muy difícil, y esos áreas de roquerío o de gran exposición al eje son de muy difícil acceso, la mayoría de los sectores en donde se encuentra, por lo tanto hay una gran dificultad para poder observarlos y verlos. Cuanto a los lobos marinos, en mi área de estudio, por ejemplo, no tengo lobos marinos presentes como una colonia o algo donde se pueda ver competitividad o algo así relacionado, no. Sí, Pero sí, pero ¿no? En la misma ciudad hay una lobería, pero están como separados, no están en claro, la misma área. claro, pero yo te quería preguntar esta parte, si ves tú, si buscaste o viste algún tipo de interacciones entre, digamos, porque hay que aclarar que, digamos, tienes el Artocephalus australis y el Lautaria virone, que el Lautaria virone prefiere ambientes más de sustratos arenosos donde descansar, mientras que el Artocephalus australis prefiere ambientes rocosos para poder descansar. Entonces, esos ambientes rocosos es ideal también para, digamos, para la zona de la nutria, donde puede refugiarse, esconderse, sus zonas reproductivas y todo el asunto. O sea, ¿tú tienes algún tipo de referencias donde puedes ver más poblaciones de nutrias en esos tipos de ambientes Claro, como relacionados? yo te decía, mi área de estudio tiene el antecedente por un informe técnico que se realizó ahí, donde estimaron la densidad de individuos por kilómetro lineal de costa y estimaron un número de 16, que vendría a ser el número más alto en comparación a los otros estudios. O sea, donde más individuos se pueden ver es en esta área. Pero no se sabe por qué están en esa área o por qué hay tanta abundancia precisamente en esa área. Entonces, por lo mismo, es un buen sector para poder estudiarlo y observarlo. Y durante este año ya he hecho bastante monitoreo, he hecho observaciones mediante registros fotográficos, audiovisuales, he podido lograr observar cuidado parental, entre otros comportamientos. Ya. ¿Y hay una idea de colecta de muestras para ver exactamente qué es lo que está alimentándose? No, no pretendo hacer colecta de muestras. Pretendo hacer descripción de hábitat terrestre por madrigueras artificiales y naturales y descripción del hábitat submareal por medio de la observación de la oferta alimentaria que se encuentra ahí. Ya, listo. Ok, gracias. Muchas gracias, Marco, por tu pregunta. A continuación escuchamos la consulta de Carlos Zamora. Adelante, Carlos. Hola, buenas, gracias Tamara y Génesis por sus presentaciones. Quería consultarle a Génesis, ya que va a trabajar con peracáridos, en este caso va a trabajar con peracáridos que hacen rafting, me imagino, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué hacen qué? ¿Va a trabajar con peracáridos que hacen rafting o no? Que en el fondo viajan en las mismas algas Las flotando, ¿o no? balsas, sí, sí, es que los peracáridos no tienen fases larvarias, ellos tienen un desarrollo directo, es decir, a ver cómo podría explicarlo, tienen como un marsupio, es decir, así como los canguritos que tienen un marsupio, a donde tienen a sus huevos y hasta y ellos recién salen de ahí hasta que son juveniles. Entonces ellos, claro, su distribución está netamente asociada al rafting con las algas porque al no tener estadios larvarios no se trasladan por corriente ni nada de eso. Claro, y en ese caso, claro, ellos no se trasladan, pero, o sea, se trasladan en el fondo asociado a las algas, y en ese caso, ¿cómo afectaría eso a tu trabajo? Tu trabajo se enfoca en un término más que nada biogeográfico, ¿no? Sí. Y si las algas van a estar moviéndose, ¿cómo afectaría eso? ¿Lo tienes como evaluando ya esa parte? ¿Tienes alguna hipótesis además de la parte como biogeográfica de tu resultado? ¿Lo que esperas encontrar? Sí, lo que yo espero, a través de todo lo que mencioné, a través de este enfriamiento de la costa de Chile, a lo largo de la costa de Chile, la corriente de Humboldt, que es la que facilitaría el rafting por la costa, es que las especies del sur estarían ahora desplazándose hacia el norte. Esa es mi hipótesis. Ya. El rafting en Pero realidad podría ser como una... no como respuesta, pero es como lo que ayudaría a que ellos se transporten y como ellos, si con este enfriamiento y si las condiciones están adecuadas, ellos podrían colonizar esas nuevas áreas. correcto. Ya, perfecto. Clarísimo. Y en el caso de
Tamara, ¿tú tienes alguna hipótesis de lo que esperas encontrar igual o no? Porque me mencionabas que tú vas a trabajar como a nivel de... O sea, ¿Sí? mi primera hipótesis es ver que efectivamente hay una alta densidad a través de los monitoreos. Efectivamente comprobar que hay una alta densidad de chungungo. Luego, comprobar si es que utilizan las madrigueras artificiales, esto mediante la observación directa al ingreso o salir de estos muros de contención que hay por en la línea férrea en este sector. Si es que el chungungo logra ocupar estos espacios como madrigueras. Y mi tercera hipótesis que sí existe una gran abundancia de especies apropiadas para su alimentación, comparativa a la análisis o estudios de dieta de la especie. Bien, gracias. Listo. Muchas gracias, Carlos, por tu pregunta. Tenemos un tiempo para alguna pregunta más, por si alguien se anima. Y si no, yo creo que la instancia, ¿verdad?, ya está, ¿cierto? Pueden hacer sus consultas quizás directamente, a manera personal, a Tamara o a Génesis. Nos encontramos muy cerquita acá en la facultad de la universidad. Recordar que este ciclo de charlas las estamos haciendo prácticamente el lunes por medio, aunque como esta semana hemos estado con bastante actividad, la aplazamos la de esta ocasión. Recordarles además que pueden verlas a través de nuestro canal en YouTube, que va a estar, digamos, almacenada en esa plataforma, y en vivo también estuvimos transmitiendo en nuestro fanpage de Facebook como Facultad de Ciencias UCSC. Antes de terminar, quiero darle la palabra a Tamara y luego a Génesis para que puedan cerrar un poco su presentación, o si quieren dar algún mensaje al respecto de lo que están estudiando actualmente. Bueno, si es que hay algún estudiante de cuarto medio que está ahí, esperanzado quizás, o viendo qué hay que hacer, que elija lo que le gusta, que están estas opciones, la ecología marina o las carreras acá son bastante buenas, tienen profesores y un grupo académico bastante bueno que va a apoyar en todo momento al estudiante. Así que eso, muchas gracias igual por su atención. Génesis. Bueno, más que nada, no sé, yo quería llevar a conocer a la gente de estos peracarios, que en realidad algo que quería mencionar, pues yo me fue igual, que la mayoría de la gente sí los conoce, pero conoce a aquellos que viven asociados a los fondos arenosos o a las playas arenosas, como las pulguitas de mar. Y en realidad estas especies han sido súper poco conocidas y más que nada por las dificultades de identificación, porque son muy pequeñitas y en realidad no mucha gente quiere trabajar con ellas por eso. Y son importantes tanto las pulguitas de mar en la arena que la gente ve comúnmente, como aquellas que están ahí asociadas a algas o otro tipo de ambiente o hábitat. Y bueno, que la universidad, muchas gracias a la universidad por esta instancia de poder también dar a conocer nuestros trabajos, y que cualquier persona que tenga alguna duda o consulta, la universidad está a disposición a resolverlas, tanto con estudiantes como con los encargados, tanto docentes como el periodista Oh, estudiante. muchas gracias. Gracias, Génesis, gracias, Tamara, por aceptar esta invitación. Es un desafío, una manera nueva de poder comunicar ciencia que es tan importante hoy en día en un lenguaje cercano y ligado más directamente con la gente. Así que les agradecemos a ambas por haber asumido este desafío, y nosotros nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad a través de las redes sociales, donde podemos estar de alguna u otra forma más comunicados como Facultad de Ciencias UCSC. Tamara, ¿querías mencionar algo más antes de terminar? Sí, te vio manitos levantadas. No, estaban aplaudiendo, me parece. Sí, estaban aplaudiendo, muy fascinados y contentos con ambas presentaciones. Eso, Carlos, que estés muy bien, Tamara, Génesis y a todos los que nos acompañaron. Nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Chao, chao. Nos vemos, hasta luego. Chao, chao. Chao.